Y bueno, de oblicuángulos, perdón, triángulos oblicuángulos. En la anterior clase ya fuimos viendo, ¿no? Que en este caso vamos a trabajar con triángulos que son diferentes, ¿no? O que no tienen, más bien dicho, un ángulo de 90 grados, ¿ya? Van a tener ángulos más agudos, también se pueden presentar ángulos obtusos, pero bueno, estos triángulos se caracterizan por no tener ningún ángulo de 90 grados, ¿no? Ningún ángulo de 90 grados, ¿ya? En este caso podemos hablar, por ejemplo, de, de este triángulo de acá. Podemos decir que acá hay un ángulo A, ¿no? Un ángulo A. Acá va a haber un ángulo B, y acá un ángulo C, ¿ya? Un ángulo C. Si nos fijamos, estos ángulos son menores a 90 grados, ¿no? Menores a 90 grados. Y son ángulos agudos, ¿ya? Por lo tanto, esto puede ser un triángulo acutángulo, ¿ya? Se le llama así, triángulo acutángulo, donde los ángulos son menores a 90 grados, ¿no? ¿Ya? Eh, si nos fijamos acá en este otro triángulo, igual puedes decir un ángulo A, un ángulo B y un ángulo C, ¿no? Y un ángulo C, ¿ya? Donde justamente vamos a tener ángulos menores a 90 grados y un ángulo mayor a 90 grados, que en este caso sería el ángulo C, ¿ya? A ese triángulo se le llama obtusángulo, ¿ya? Obtusángulo. Ya, pero más allá de esos, si nos hemos fijado, bueno, observando, ¿no? Ambos triángulos, en ambos casos, estos dos triángulos que hemos visto no tienen ningún ángulo igual a 90 grados, ¿no? No tienen ningún ángulo igual a 90 grados. En este primer caso son menores a 90 grados, toditos los ángulos son agudos, y en este caso de acá, los ángulos, bueno, tiene dos ángulos agudos y un ángulo obtuso, ¿no? Es decir, dos menores a 90 grados y uno mayor que 90 grados, ¿no? Que en este caso sería el ángulo C, que es mayor a 90 grados, el ángulo A, que es menor a 90 grados, y el ángulo B, que también es menor a 90 grados. Ya, entonces, a eso se refiere ya el estudio de triángulos oblicuángulos. Vamos a hacer el análisis o el estudio de aquellos triángulos que no tienen ningún ángulo que sea igual a 90 grados, ¿ya? Ningún ángulo igual a 90 grados. Y bueno, para esto vamos a ir usando algunos teoremas, ¿ya? Y algunas leyes, ¿no? Por ejemplo, la ley de los senos, ¿ya? La ley de los senos. Bueno, recapitulando un poco, resumiendo lo que te acababa de decir, vamos a ver justamente aquellos triángulos que no tienen ningún ángulo de 90 grados, ¿no? Como en el anterior tema donde hemos visto triángulos rectángulos, ¿no? En ahí sí hemos visto triángulos que tenían justamente 90 grados en un ángulo, ¿ya? Bueno, como acá ya no vamos a ver eso, ya no vamos a ver, bueno, como acá nuestros triángulos no tienen ángulos rectos, no tienen ningún ángulo que sea igual a 90 grados, entonces va a cambiar lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, la función seno, coseno, tangente, acá ya no la vamos a usar, ¿ya? Ya no lo vamos a usar. Vamos a usar el seno, el coseno, pero de una forma diferente, ¿ya? Y bueno, vamos a ver la ley de los senos, hablando de eso, y me dice que la ley de los senos menciona que en un triángulo cualquiera, la razón o el cociente, que es una fracción, ¿no? O una división, la razón cociente entre la longitud de sus lados
y los senos de sus ángulos opuestos son proporcionalmente iguales, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que si yo voy a tener un triángulo oblicuángulo, como este que se ve en la figura, el teorema de los senos me va a indicar que justamente el lado A, este lado de acá, el lado A, dividido entre el seno del ángulo A, este es el ángulo A, ¿ya? El lado A dividido entre el seno del ángulo A es igual a B, al lado B, ¿no? Que va a ser una medida en centímetros o en metros, porque va a ser longitud al final y al cabo. El lado B sobre el seno del ángulo B, este va a ser el ángulo B, ¿no? Las letras mayúsculas representan ángulos, ¿ya? El lado B dividido entre el seno del ángulo B mayúscula, ¿no? Dividido entre el seno de B. Bueno, estas dos proporciones serían iguales, ¿no? A sobre el seno de A igual a B sobre el seno de B, ¿no? Es decir, A sobre el seno del ángulo A igual a B sobre el seno del ángulo B. Y lo mismo con C, ¿no? El lado C sobre el seno del ángulo C, ¿no? Este de acá va a ser el ángulo C, ¿ya? Entonces siempre va a ser longitud sobre el seno del ángulo opuesto. Longitud sobre el seno del ángulo opuesto. Longitud sobre el seno del ángulo opuesto. ¿Verdad? A sobre el seno de A mayúscula, que está de frente, opuesto, es decir. B sobre el seno de B mayúscula, que está de frente, opuesto, ¿ya? Y C sobre el seno de C mayúscula, es decir, el ángulo opuesto porque está de frente. Bueno, estas razones o fracciones tienen que ser iguales, ¿ya? Las tres son iguales, ¿ya? Y bueno, a eso se refiere el teorema del seno, ¿ya? Que se va a cumplir esa igualdad. Y bueno, va a ser una herramienta que me va a permitir encontrar cualquier elemento, ¿no? Cualquier elemento de un triángulo oblicuángulo. ¿Ya? Un siguiente o un segundo elemento va a ser la ley de los cosenos, ¿ya? Ley de los cosenos. Y me dice que la ley de los cosenos, el cuadrado de un lado A, B o C de un triángulo es igual a sumar los cuadrados de los lados restantes, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno del ángulo A, B o C que forman, ¿no? ¿Esto en qué se traduce? ¿En qué se va a traducir? Vamos a aumentar un poquito la pantalla. ¿En qué se traduce esto? Que si yo, digamos, quiero conocer un lado A, este lado A, ¿no? Este lado A va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a los lados restantes, en este caso B y C, cada uno elevado al cuadrado, y bueno, A también tiene que estar elevado al cuadrado, menos 2 multiplicado por justamente los lados restantes, ¿no? Que es B y que es C, 2 por B y por C, y por coseno del ángulo que está en medio de esos dos lados. ¿Ya? ¿De qué forma se puede entender esto? ¿Ya? A ver, es más sencillo, bueno, yo lo encuentro más sencillo memorizarlo de esta forma. Yo no conozco A, pero conozco C, conozco B. Son lados, ¿no ve? Tienen una longitud. Y conozco el ángulo A, que está en medio de B y de C, ¿ya? Entonces, el lado A, que no conozco, que es la incógnita, al cuadrado va a ser igual al lado B, que sí conozco al cuadrado, más el lado C, que también conozco, también elevado al cuadrado, menos 2 por B
por el lado que conozco, por C, que también conozco, y por el ángulo que está en medio de los dos, o por el coseno, más bien dicho, del ángulo que está en medio de los dos, ¿no? Por el coseno de A, por el coseno de A, ¿no? ¿Ya? Por el coseno del ángulo que está en medio de los dos lados. Una forma sencilla de acordarse, ¿no? ¿Ya? Una forma sencilla de acordarse. A ver, lo vamos a hacer con otro lado, ¿ya? Digamos que yo no conozco el lado B. El lado B es mi incógnita, ¿ya? Este lado B es mi incógnita. Esa es mi incógnita. Entonces, si yo quiero saber el lado, o quiero conocer el lado B por el teorema del coseno, tengo que conocer el lado C, y también el lado A, ¿no? Y tengo que conocer el ángulo que está en medio, ¿ya? El ángulo que está en medio. Entonces, en ese caso, yo voy a decir que el teorema del coseno, teniendo estos datos, conociendo C, conociendo A y conociendo el ángulo B que está en medio de los dos lados, se puede formar de la siguiente forma. El lado que desconozco elevado al cuadrado, ¿no? B al cuadrado es igual a los lados que sí conozco, cada uno elevado al cuadrado, ¿no? A elevado al cuadrado más C elevado al cuadrado menos 2, otra vez se repite A, otra vez se repite C, por el coseno del ángulo que está en medio de A y de C, de los datos que sí conozco, ¿no? De los lados que sí conozco. En este caso, del ángulo B, ¿no? Por el coseno del ángulo B. ¿Ya? Es sencillito, ¿no? Simplemente va a ser siempre dos lados conocidos y en medio un ángulo, ¿no ve? El lado que está de frente, el lado que está de frente, se maneja como la incógnita o como lo que tiene que estar, o como lo que tiene que estar a la izquierda del signo igual, ¿no? Lo que está en el primer miembro, puedo decir, ¿ya? También lo podemos interpretar de esa forma, ¿no? El que está de frente siempre va a estar en el primer miembro, luego viene igual el primer dato conocido al cuadrado, en este caso a al cuadrado, más el segundo dato conocido al cuadrado, en este caso c, menos 2, se vuelve a repetir a, se vuelve a repetir c, por el coseno del ángulo que está en medio de a y de c, que es el ángulo b, ¿no? ¿Ya? De esa forma formamos el teorema del coseno, ¿no? Eso sí desconozco el lado b, ¿ya? Pero si no conozco el lado c, hay que volver a formar, ¿no? Es decir, el teorema del coseno lo tienes que formar vos, ¿ya? Lo formas vos, ¿no? No es algo que va a venir directamente como fórmula. Si esto es la incógnita, entonces vos ya tienes que formularte tu propio teorema del coseno para poder aplicar, ¿no? Para poder aplicar, ¿ya? Bueno, con esos dos ejemplos, yo espero que haya quedado claro a qué se refiere, ¿no? El teorema del coseno. Otro dato que vamos a usar es la suma de ángulos internos de un triángulo, ¿no? ¿Ya? Es decir, el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, la suma de los ángulos internos de un triángulo, de cualquier triángulo, siempre va a ser 180 grados, ¿no? 180 grados, ¿ya? Es otra herramienta que vamos a usar para resolver los problemas de triángulos rectángulos. Y bueno, hay algunos teoremas más, pero a ver, voy a ver acá un rato. Ya. Esto está en el Classroom, ¿ya? A ver, voy a entrar. Acá está el Classroom, ¿no? Se puede ver, yo creo. Ya. En el Classroom ya he dejado dos formularios. ¿Ya? Y bueno, son bastante útiles, ¿ya? Esos dos formularios.
revisarlo nomás, igual cuando regreses ya a clases, ¿no? Cuando vuelvan a comenzar las clases, te va a ser bastante útil, ¿ya? Bueno, algunos de los teoremas que vamos a usar, o algunas fórmulas más que vamos a usar, van a ser estas. A ver, lo de arriba todavía no, esos son identidades trigonométricas, ¿ya? Vamos a usar esto de acá. Área de un triángulo oblicuo, ¿ya? Vamos a usar eso. Y bueno, ¿cómo conozco o cómo puedo calcular el área que hay dentro de un triángulo oblicuángulo? Hay diferentes formas, ¿ya? Hay esta fórmula, que es mediante el perímetro, semiperímetro, ¿ya? El perímetro es la suma de todos los lados, ¿no? Es decir, en un triángulo, el perímetro, ¿cuál es? Si yo tengo un triángulo, tengo un lado A, tengo un lado B y tengo un lado C, ¿no? El perímetro, ¿ya? Para que no haya confusión, lo voy a colocar así, ¿ya? Perímetro va a ser igual a la suma de los tres lados. A más B más C. Eso es el perímetro. ¿Ya? Eso es el perímetro, ¿no? La suma de los tres lados. Y vamos a decir que el semiperímetro, esta P mayúscula, es igual a la suma de los tres lados dividido entre 2. Eso es el semiperímetro, ¿ya? Esta P mayúscula va a ser semiperímetro, entonces. Y el área se va a encontrar multiplicando esa P mayúscula por la diferencia o por la resta de la P menos A, de la P mayúscula menos A, multiplicado por la misma P menos B por la misma P menos C, ¿no ve? ¿Ya? Esa es una forma de encontrar el área. Pero es una forma solamente, ¿no ve? Hay más formas, ¿ya? A ver, esto no lo borraré. Otra forma es esta de acá. ¿Ya? El área, ¿ya? Acá me dice A y acá me dice A también, ¿no? Es lo mismo, ¿ya? También puedo encontrar el área multiplicando dos lados conocidos, digamos que conozco el lado A, conozco el lado B, multiplicado por el seno del ángulo que hay en medio, en la mitad, ¿ya? Parecido al teorema del coseno, ¿no ve? Multiplicado por el seno del ángulo que hay en la mitad. Acá digamos que está tita, ¿ya? Tita. Es este ángulo de acá, ¿no ve? Tita es lo que está en medio, aquí, ¿ya? Entonces, si yo conozco A y conozco B y conozco el ángulo que está en medio, todo dividido entre 2, y bueno, arriba multiplicado, eso me va a dar como resultado al área del triángulo oblicuángulo, ¿no? Y acá está, ¿no? Esto es si yo conozco el lado A y conozco el lado B. Aquí está si yo conozco el lado A y conozco el lado C, ¿no? A ver, ese más vamos a hacer, ¿ya? Si yo conozco el lado A y conozco el lado C, necesito el ángulo que está en medio de los dos. En este caso, este de aquí va a ser beta, ¿no? Ese ángulo que me dice en la fórmula, ¿ya? Beta. Bueno, si conozco A, conozco C y el ángulo que está en medio, beta, si yo hago esto, A por C por seno de beta, todo eso dividido entre 2, también puedo obtener el área, ¿no? El área del triángulo. ¿Ya? Entonces, una fórmula, ¿no? A veces al hacer uso de las fórmulas, hay que buscar la más sencilla, ¿ya? Y bueno, siempre, al menos para mí, esta es la más sencilla, ¿ya? Esta te va a pedir un mayor procedimiento, mayor desarrollo, ¿ya? Pero a veces esta es útil cuando solamente tienes lados, cuando solo conoces A, B y C, pero no conoces el ángulo, ¿no? Si puedes calcular el ángulo, entonces mejor todavía y puedes usar esta fórmula de acá, ¿ya? Pero ya, ¿no? Para no confundirte, esta es la más sencilla,
¿Ya? Esta de acá. Ya. Finalmente hay una tercera fórmula para calcular el área. Y bueno, eso es si yo conozco, vamos a hacer un triángulo más grande. Si yo conozco, digamos acá, si yo conozco los tres ángulos, digamos acá está alfa, ya, acá está beta, vamos a decir, y acá está tita, ya. Aquí no te vas a confundir mucho. Bueno, ahorita estoy trabajando con alfa, tita y beta, ¿ya? Hace rato estaba trabajando con A mayúscula, con B mayúscula, ¿no ves? Y con C mayúscula. Pero me estoy equivocando acá. Acá estaría B mayúscula y acá estaría C mayúscula, ¿ya? Lo único que tienes que entender acá es que A siempre va a estar de frente a mayúscula o a alfa, ¿ya? Siempre está de frente a uno de esos dos. Si le voy a colocar un nombre adentro, los textos lo llaman alfa usualmente, ¿ya? Acá por eso está trabajando con alfa, mira. ¿Ya? Lo llaman alfa usualmente los textos, pero siempre está de frente a la A mayúscula. Beta está de frente, perdón, B está de frente a beta. No, no, pero acá me estoy equivocando. Perdón. Esto sería B. A, B y C, ¿no? Y justamente acá me estoy equivocando, entonces estaba bien. Esto sería B mayúscula y esto sería C mayúscula. Ya, pero es cuestión de notación nomás. La B minúscula siempre va a estar de frente a la B mayúscula y si le pongo nombre al interior, al ángulo, estaría de frente a beta, ¿ya? Y la C minúscula estaría de frente a la C mayúscula o a tita, ¿no? Ya, pero bueno, el formulario está ahí, ¿ya? Está ahí el formulario. Vamos a trabajar sobre todo con esta fórmula para sacar el área nosotros, ¿ya? Con la número 2. Y bueno, estoy dejando el formulario también porque a veces entra ya en algún tema en algún examen incluso de la universidad, el cálculo del área de un triángulo, eh, áreas sombreadas, ¿ya? Entran esos temas. He visto en algún examen, por ejemplo, de ingeniería civil, y había esos temas. Y esta fórmula creo que les ha servido bastante a los chicos. Ya, muy bien, entonces vamos a usar también esta fórmula para el cálculo de áreas, ¿ya? Bueno, todo eso está en el Classroom, ¿ya? Los formularios, ya igual están los videos, ¿no? De las clases, entonces igual lo puedes repasar. Vamos a continuar con nuestro tema, ¿ya? Y vamos a empezar a hacer problemas propuestos, ¿ya? Problemas propuestos. El problema número 1 me pide hallar X en el triángulo oblicuángulo, ¿no? Entonces, para mí, este sería ya mi triángulo oblicuángulo. Me pide que halle la X, ¿no? Tengo que hallar X en el triángulo oblicuángulo, acá. Y me está dando como datos lo que está en la figura. Un lado vale 2, un lado vale 3. Y bueno, tengo un lado X, que justamente es la incógnita, ¿no? Es lo que me pide que yo calcule, ¿ya? Y un ángulo en medio que vale 60 grados, ¿no? Me da opciones. ¿Cuál será la respuesta correcta? Raíz cuadrada de 5, raíz cuadrada de 10, raíz cuadrada de 6, raíz cuadrada de 11, ya, raíz cuadrada de 7, ¿no? Me da 5 opciones. Ya, si nos damos cuenta acá, siempre que veas esto de acá, dos lados conocidos, 2 y 3,
conocidos, ¿no? Y un ángulo en medio de esos dos lados conocidos, en este caso 60 grados, siempre te da la opción de usar el teorema del coseno, ¿ya? Si tienes eso, dos lados conocidos y un ángulo en medio, usa teorema del coseno, ¿ya? Usa teorema del coseno. Entonces vamos a aplicar el teorema del coseno y voy a decir que este lado x faltante elevado al cuadrado es igual a uno de los lados que sí conozco, en este caso voy a colocar el 2 al cuadrado, más el otro lado que sí conozco, 3 al cuadrado, menos 2, repetimos otra vez el 2 de aquí, multiplicado por 2, repetimos otra vez el 3 de aquí, multiplicado por 3, por el coseno del ángulo que está en medio de esos dos lados conocidos, ¿no? En este caso, 60 grados, ¿ya? 60 grados, ¿no? Muy bien. Aplicamos el teorema del coseno. Sin embargo, yo no quiero x al cuadrado. Esto de aquí me ayuda a calcular x elevado al cuadrado. No quiero eso. Yo solo quiero la x, ¿no? Yo solo quiero la x. ¿Qué tengo que hacer para eso? Aplicar raíz cuadrada, ¿no? Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros, aquí y aquí. ¿Ya? Aplicamos raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada del primero va a ser x, es igual a todo eso, ¿no? A todo lo que ha quedado dentro de la raíz. Si yo meto todo esto a mi calculadora, me tiene que quedar raíz cuadrada de 7, ¿no? Por lo tanto, ese es mi resultado final, ¿ya? Raíz cuadrada de 7. ¿Qué opción es? Es la opción E, ¿no? Es la opción E, ¿ya? Es la opción E. ¿Ya? Entonces, la opción E sería nuestra respuesta. No sé si habrá alguna duda en el ejercicio que hemos realizado. No. Ya. Entonces, vamos a continuar con el problema número 2. ¿Ya? Muy bien. Problema número 2. Ya. Me pide que del gráfico mostrado yo pueda calcular m, ¿no? Acá me está dando un triángulo oblicuángulo donde me da los siguientes datos, ¿no? Acá hay m, acá 4m, acá estaría la raíz cuadrada de 7, y en medio de m y de 4m hay un ángulo de 120 grados. ¿Qué me pide encontrar? Me pide encontrar cuánto vale esa m, ¿no? ¿Cuánto vale la m ahí? Igual me da 5 opciones de respuesta, A, B, C, D, E. ¿Cuál de esas opciones será la correcta? Y bueno, si me fijo acá, puedo volver a utilizar el teorema del coseno, ¿no? Acá tengo m, 4m, voy a decir que estos son los datos conocidos, 120 grados, el ángulo que está en medio de esos dos lados conocidos, voy a suponer que son conocidos, ¿no? Y que este lado es la incógnita, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a armar mi teorema del coseno? Siempre el que está con incógnita es el que está en el primer miembro, ¿no? En este caso, raíz cuadrada de 7 al cuadrado es igual a esta m elevada al cuadrado, a un dato conocido al cuadrado, más el otro dato conocido al cuadrado, ¿no? 4m al cuadrado menos 2, se repite otra vez la m, se repite otra vez el 4m, multiplicado por el coseno del ángulo que estaba en medio de esos dos datos que yo estoy suponiendo que son conocidos. En este caso, ese ángulo es 120 grados, ¿no? 120 grados. ¿Ya? Muy bien, 120 grados. Entonces, de esa forma, armamos el teorema del coseno, ¿no? Dos datos que
son conocidos. Para hacer este problema yo estoy suponiendo que son conocidos, ¿no? Y que la raíz de 7 es desconocido, ¿ya? Eh, entonces yo voy a decir, el lado desconocido, el que supuestamente es desconocido, es raíz de 7, eso elevado al cuadrado, menos un lado que sí conozco, que estoy suponiendo que conozco, que va a ser m elevado al cuadrado, más el otro lado que también estoy suponiendo que conozco, que es 4m elevado al cuadrado menos 2 multiplicado por el primer lado que se repite multiplicado por m, es decir, y multiplicado por 4m que se repite, ¿no? Por el coseno del ángulo que está en medio, que es 120 grados, ¿ya? Entonces, de esa forma armamos el teorema del coseno, ¿no? Y bueno, a partir de acá vamos a hacer justamente lo que son las operaciones, ¿ya? Operaciones correspondientes. Raíz cuadrada de 7 al cuadrado se va a la raíz cuadrada con el cuadrado, me quedaría 7. M al cuadrado es m al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, m al cuadrado es m cuadrado. Acá puedo decir que 2 por m por 4m por coseno de 120 es 4m al cuadrado positivo, ¿ya? Este coseno de 120 es igual a, si lo vas a calcular con la calculadora, es menos un medio, ¿ya? Todo esto es menos un medio. Entonces, menos por menos me va a dar más, ¿no? Ese más que está ahí, ¿ya? Ahí está el menos, ¿no? Pintado encima, pero a ver. Ya. Menos por menos, ahí estaría ese más, ¿ya? 2 por 4, 8. 8 por un medio, multiplicar por un medio es sacar la mitad. La mitad de 8, 4, ¿no? De ahí sale. M por M, M al cuadrado. ¿Ya? De ahí está saliendo todo. ¿Ya? Entonces, si lo haces por partes, como te decía, si sacas coseno de 120, va a ser menos un medio, y multiplicas 2 por 4 por un medio, te va a dar 4, menos por menos, te va a dar más, m por m, m al cuadrado, ¿no? Hacemos la suma de términos semejantes, ya que todos son términos semejantes, ¿no? Todos tienen m al cuadrado. Delante de esta m se sobreentiende que hay un 1, 1 más 16, 17, 17 más 4, 21, ¿no? Cuando sumamos términos semejantes, lo único que sumamos son los números y la letra se mantiene, ¿no? En este caso, m al cuadrado se mantiene, ¿ya? Solo hemos sumado los números, ¿no? 1 más 16, 17, 17 más 4, 21. Este 21 pasa de multiplicar a dividir debajo del 7 y me va a quedar que m al cuadrado es 7 sobre 21, ¿no? Simplifico, puedo simplificar, sacar séptima parte de 7, 1, séptima parte de 21, que va a ser 3, ¿no? Y me queda un tercio. Pero eso es m al cuadrado, ¿no? M al cuadrado es un tercio. Yo no quiero m al cuadrado, me pide calcular solo la m, ¿no? No m al cuadrado. Entonces, lo que yo tengo que aplicar es raíz cuadrada a ambos miembros. Raíz cuadrada de m al cuadrado se va a la raíz cuadrada con el cuadrado, me quedaría m. Raíz cuadrada de un tercio, se reparte la raíz, ¿no ve? Raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 3 pues no se obtiene algo entero, no se obtiene algo que sea directo, ¿no? Algo entero. Entonces, como no se obtiene eso, simplemente se queda como raíz cuadrada de 3, ¿ya? Vuelvo a repetir, raíz cuadrada de 1 es 1, raíz cuadrada de 3 se mantiene como raíz cuadrada de 3, ¿no? De aquí, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo racionalizar. ¿Qué me dice la racionalización? Que yo no puedo trabajar con raíces en el denominador. No puede haber raíces en el denominador, ¿no? No tiene que estar ahí. Entonces, para eliminar la raíz en el denominador, multiplico por la raíz cuadrada de 3 arriba y abajo.
¿ya? 1 por raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3, ¿no? Y raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, a ver, aquí lo voy a hacer un poco más acá. Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, ¿a qué va a ser igual? Bueno, eso a simple vista, bueno, ya sabemos que es raíz cuadrada de 3 al cuadrado, ¿no? Cuando multiplicas un mismo número dos veces, es como colocar el mismo número, pero al cuadrado, ¿no? Al cuadrado. De aquí se va la raíz cuadrada con el cuadrado y finalmente me queda 3, ¿no? Me va a quedar 3. Y eso es lo que estamos colocando aquí. ¿Ya? Raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3, entonces directamente 3, ¿no? Ya nos fijamos. ¿Qué opción era la correcta? La correcta era la opción D, ¿no? La opción D. Ya, entonces es sobre todo trabajar con las fórmulas que hemos visto, ¿no? Hay que hacer un poco de memoria y hay que ver la mejor forma de aplicar, ¿ya? La mejor forma de aplicar justamente los teoremas, ¿no? Que hemos visto, ya puede ser la ley del seno, la ley del coseno, ¿no? Ya. Entonces, se trata de eso, ¿no? De buscar la mejor forma de resolver. Ya, vamos a hacer un problema número 3. Acá hemos vuelto a ver el teorema del coseno, ¿no? Y bueno, hemos aplicado algunas propiedades de radicación, hemos aplicado simplemente lo que es algún tipo, bueno, hemos hecho casi trabajo con ecuaciones, ¿no? Simplificación, racionalización, ¿ya? Entonces, más que todo tiene que ver con alguna parte o alguna operación algebraica, ¿no? Que ya sabemos hacer. Bueno, por si acaso, no sé si hay alguna duda en el procedimiento. Em, lo utiliza si no lo hace directo porque el ángulo no está en medio de los datos conocidos. Como no te escuché bien. Eh, el M lo saca, supone que M está ahí porque el ángulo no está entre 7 y 4. Ya, a ver. Acá justamente, siempre el teorema del coseno. El teorema del coseno me va a decir esto. Siempre que yo tenga dos, bueno, a ver, lo vamos a plantear de esta forma. Si yo quiero calcular un lado, ¿no ve? Quiero calcular un lado, o más bien dicho, conozco un lado, este lado de acá que está con verde va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual siempre, siempre a los lados restantes, en este caso 4m y m, cada uno elevado al cuadrado, ¿no? Este lado, raíz de 7, siempre va a ser igual a los lados restantes. Y bueno, cada uno de esos lados tiene que estar elevado al cuadrado, es decir, raíz de 7 al cuadrado, eso tiene que ser igual a esta m elevada al cuadrado, ya este 4m también elevado al cuadrado. ¿Ya? De esa forma tenemos que armar el teorema del coseno. Y bueno, menos 2 por, ya está m, se tiene que volver a repetir acá.
Y este 4m tiene que volverse a repetir acá y todo tiene que estar en multiplicación, ¿no? Multiplicado por el coseno del ángulo que está en medio de esos dos lados restantes, es decir, por el coseno que está, por el coseno del ángulo, más bien dicho, del ángulo que está en medio de m y de 4m, ¿ya? En este caso, ese ángulo es 120 grados, ¿ya? Y lo multiplicamos por el coseno de ese ángulo, ¿no? Del ángulo que estaba en medio de esos dos, de m y de 4m, por el coseno de 120 grados. Entonces, solamente he aplicado el teorema del coseno, ¿no? El teorema del coseno ahí, pero si nos damos cuenta, justamente ese teorema es el que me facilita, ¿no? Es resolver el problema. A ver, yo puedo hacerlo por ese teorema, por el teorema del coseno, o también puedo hacerlo por el teorema del seno, ¿no? Pero el teorema del seno me pide por lo menos dos ángulos, ¿ya? Dos ángulos conocidos, o, bueno, no dos ángulos conocidos, perdón. Me pide tres datos conocidos, ¿ya? Y bueno, de acá yo conozco 120 grados, conozco raíz cuadrada de 7, pero esto ya es 4m, no lo conozco. Esto es m, tampoco lo conozco, ¿no? Si bien tal vez lo puedo calcular, pero por el teorema del seno se va a hacer un poco más complicado, ¿ya? Va a ser un poco más complicado. Capaz que tengamos que usar alguna sustitución, hacer tipo sistemas de ecuaciones, ¿no ve? Hacer algo así, ¿ya? Mientras que si aplico el teorema del coseno, eso me facilita la operación, ¿ya? Entonces, lo que estoy haciendo acá simplemente es armar el teorema del coseno, ¿no ve? Esta raíz cuadrada de 7 al cuadrado es igual, y bueno, el teorema del coseno me dice que ese lado que yo he escogido, elevado al cuadrado, va a ser igual a un lado que lo vamos a llamar lado restante, ¿no ve? Porque es un lado restante al que he escogido, ¿no? Un lado diferente al que he escogido, que es el 4m elevado al cuadrado, más el otro lado restante, que es m elevado al cuadrado, menos 2 multiplicado por la m que se vuelve a repetir, por 4m que se vuelve a repetir, multiplicado por el coseno del ángulo que está en medio de esos dos lados que llamados restantes, ¿no? Es decir, por el ángulo o por el coseno del ángulo de 120 grados, ¿no? En nuestro problema, ¿ya? Y bueno, aplicando eso, si aplicamos eso, tenemos que, yo puedo calcular m, ¿no? Si aplicamos eso, yo puedo decir, esto lo bajamos, ya, ok, ya. Si yo aplico eso, raíz cuadrada de 7 al cuadrado va a ser 7, esto me queda como m al cuadrado, 4 al cuadrado 16, m al cuadrado es m al cuadrado, y si yo calculo todo esto, 2 por m por 4m por coseno de 120 grados, ya hemos dicho que me va a dar 4m al cuadrado, ¿no? Lo puedo multiplicar 2 por 4 y por coseno de 120, claro, esto con negativo, y me va a dar 4, ¿ya? Me va a dar 4 positivo si yo hago esa multiplicación, menos 2 por 4 por coseno de 120 en la calculadora, ¿no? Me va a dar 4 positivo, m por m al cuadrado, y bueno, se queda como una ecuación, ¿no? Como una ecuación donde la incógnita es m. Si hago la suma, m cuadrado más 16m cuadrado más 4m cuadrado, me va a dar 21m cuadrado, y de ahí esto pasa a dividir, ¿no? 21 pasa a dividir al 7, hacemos simplificación, me queda un tercio. Y bueno, a partir de ahí es simplemente hacer, sacar la raíz cuadrada y hacer la racionalización, ¿no? Y bueno, me daría justamente que m es igual a raíz de 3 sobre 3, ¿no? Bueno, simplemente hemos aquí usado el teorema del coseno, ¿ya? No sé si justamente esa era tu duda
Muy bien. Sí. Ya, entonces, ya, muy bien. Entonces solamente es aplicar el método que más nos convenga usar para resolver el problema, ¿ya? Es cuestión, como te digo, de hacer un poco de memoria y, bueno, ver a qué teorema se ajusta mejor mi ejercicio, ¿ya? Se ajusta mejor mi problema, ¿no ve? Y bueno, en este caso, al teorema que mejor se ajustaba era el teorema del coseno, ¿no ve? Nuestro problema acá, justamente con los datos que nos da, ¿ya? Entonces, es recordar un poco el teorema y un poco hacer el análisis, ¿no? Del ejercicio que tenemos, ¿ya? Bueno, acá igual vamos a aplicar ya en el problema número 3 todo lo que es seno, creo que igual, no más que todo senos creo que vamos a aplicar, ya. Eh, Muy bien, entonces ya si no hay dudas en el problema número 2 vamos a ver el problema número 3 y me dice lo siguiente, dado un triángulo ABC, como el que está en la figura, eh, tal que A es igual a 45 grados, el ángulo A, y el ángulo B es 60 grados, y el lado A, en este caso este de aquí, el lado A, vale 12 centímetros, calcule los demás datos del triángulo, ¿ya? A esto se le llama, muchas veces, resolver el triángulo, ¿ya? Resolver el triángulo. Y cuando me pides resolver el triángulo, me pide justamente hallar todo lo demás, ¿ya? Todo lo que no conozco, ¿no? En este caso, yo no conozco, a ver si hago si veo mi gráfica, a este pequeñito lo he llamado A, ¿no? A ver, esto lo voy a colocar bien. Eso se llama A y vale 12 centímetros. A minúscula, ¿no? B minúscula va a estar acá. Esa va a ser una incógnita. Por lo tanto, me falta eso, me falta hallar B minúscula, me falta hallar C minúscula y me falta este ángulo de acá, ¿no? El ángulo C, que también es una incógnita, ¿ya? Entonces, eso es lo que me está pidiendo el problema. Vuelvo a repetir, si me dice resolver el triángulo, yo ya tengo que entender que me pide todo eso, ¿no? Todo eso, ¿ya? Y bueno, seguramente igual su docente les va a decir lo mismo cuando regresen a clases, ¿ya? También me pide ayer muchas veces lo que es el perímetro, ¿no? Esa también sería una incógnita, ¿ya? Perímetro. Y también me pide hallar el área, ¿ya? Hay que hallar todo eso para resolver un triángulo. Me pide hallar todo eso, todo, ¿ya? Bueno, entonces comenzaremos con estos datos de acá. Con el lado C, hallando más bien dicho el lado C, hallando el lado B, hallando el ángulo C, ¿no? Vamos a hallar las incógnitas que están acá todavía, ¿ya? Luego nos vamos a ocupar del perímetro y del área. Muy bien, en este caso yo puedo utilizar o aplicar el teorema de los senos, ¿no? ¿Qué me dice el teorema de los senos? Siempre, a ver, acá vamos a aumentar, igual a C sobre seno de C mayúscula. Ya, seno de C mayúscula. El teorema del seno me dice que siempre un lado opuesto sobre el seno de su ángulo opuesto es igual al lado sobre el seno de su ángulo opuesto y es igual al último lado sobre el seno de su ángulo opuesto. A ver, si lo vemos acá con el gráfico, yo puedo decir que este lado A, que está aquí, que vale 12 centímetros, este lado A es sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? El que está de frente, ¿ya? Ese va a ser el ángulo opuesto. En este caso está A mayúscula, ¿no? Entonces, acá voy a armar de esta forma. A
sobre seno de su ángulo opuesto, ¿ya? Sobre seno de A mayúscula. Eso tiene que ser igual a B sobre el seno de su ángulo opuesto. ¿Cuál es su ángulo opuesto? El que está de frente, es decir, esa B mayúscula que vale 60 grados, ¿no? Sobre B. Y eso es igual a B sobre el seno de su ángulo opuesto, B mayúscula, ¿no ve? Que está de frente, ¿ya? A B minúscula, ¿no ve? Y bueno, eso va a ser igual y armamos de la misma forma. AC, que no conozco, sobre el lado C minúscula que tampoco conozco, ¿no? Que tampoco conozco. Es igual a C sobre el seno de C mayúscula. Y bueno, en ambos casos no conozco cuánto vale ninguno. Bueno, la cuestión es armar el teorema del seno de esta forma, ¿ya? Armamos el teorema del seno de esta forma. Y bueno, acá luego, después de armar, justamente, vuelvo a repetir, el paso principal es armar el teorema del seno, y después de armar, tenemos que fijarnos qué datos conocemos, ¿ya? El teorema del seno siempre me pide que conozca por lo menos tres datos, ¿ya? Tres datos. Y bueno, conozco A, sí, conozco A, vale 12 centímetros, ¿no? Conozco la A mayúscula, sí, acá está, vale 45 grados, muy bien. Conozco la B no la conozco, es una incógnita. Conozco la B mayúscula, sí, vale 60 grados, la conozco. Conozco la C minúscula, no, acá está, eso es una incógnita, ¿no? Es una incógnita la C minúscula. Y el ángulo C, que está aquí, no, es una incógnita, tampoco conozco eso. Entonces, ¿con qué puedo trabajar? Puedo trabajar con estos dos de aquí, porque ahí conozco tres datos, ¿no? Siempre me tengo que fijar que tiene que haber tres datos conocidos y uno desconocido, ¿ya? Acá conozco A mayúscula, conozco B mayúscula, pero no conozco B minúscula. ¿Hay tres datos conocidos? Sí, hay tres datos conocidos. Entonces, trabajo con esos dos y este tercero se descarta, ¿no? Se descarta, ¿ya? Y bueno, una vez que hemos escogido nuestras dos razones con las cuales vamos a trabajar, a esto se le llama razón, ¿ya? Nuestras dos razones con las cuales vamos a trabajar, reemplazamos datos simplemente. A, ¿cuánto vale? Vale 12, lo voy a colocar 12 simplemente, ya no voy a colocar centímetros, ¿ya? A vale 12 sobre el seno de A mayúscula. A mayúscula, ¿cuánto vale? 45 grados, eso es igual a B minúscula, que no sé cuánto vale, esa es mi incógnita, sobre el seno de B mayúscula, B mayúscula, ¿cuánto vale? 60 grados, sobre el seno de 60 grados, ¿no? Finalmente, voy a despejar la B, eso significa que este seno de 60 pasa de dividir a multiplicar, y me va a quedar como esto de acá, ¿no? B es igual a 12 por seno de 60 sobre el seno de 45. Puedo meter todo esto a la calculadora y me va a dar que B es igual a 6 raíz de 6 centímetros, ¿no? Ahora recién le coloco los centímetros. Bueno, ya he encontrado B. Voy a continuar con los datos restantes, ¿ya? Con los datos restantes que nos faltan calcular. Ya conozco B, ¿no? Ya conozco esto. Esto vale 6 raíz de 6, ¿no? 6 raíz de 6. Ya. A ver, también podemos calcular este ángulo, el ángulo C, ¿ya? Va a ser bastante sencillo, ¿no? Encontrar el ángulo C. Voy a usar la suma de los ángulos interiores de un triángulo. La suma de los ángulos interiores de un triángulo me dice que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C, todo eso sumado tiene que dar igual a 180 grados, ¿no? 180 grados. Y bueno, el ángulo A yo ya sé cuánto vale. Si nos fijamos, el ángulo
acá me estoy equivocando, perdón. El ángulo A vale 45 grados, ¿ya? El ángulo A vale 45 grados ahí. ¿No? Y este vale, el ángulo B vale 60 grados. 60 grados. ¿Ya? Acá estaría el ángulo A, ¿no? Ahí. Y justamente vale 45 grados. ¿Ya? El ángulo B estaría ahí. Justamente vale 60 grados, ¿no? El ángulo C es la incógnita. Entonces emplazamos. A vale 45, B vale 60 y C es la incógnita. Todo eso tiene que dar sumado igual a 180 grados. 45 más 60 es 105 grados, ¿no? Más C es igual a 180 grados. 105 se pasa al segundo miembro con signo negativo y obtengo que C es igual a 180 menos 105 y eso es igual a 75 grados, ¿no? C vale 75 grados. Por lo tanto, ya tengo un dato más. 75 grados. Y bueno, me faltaría, a ver, de estos datos que me he propuesto calcular, me faltaría la C, ¿no? Esa C me faltaría. ¿No? Esto de acá es el único dato desconocido que me faltaría por calcular. Ya, a ver, vamos a borrar todo esto. Ya, bueno. A ver, haremos las cosas por partes, ¿ya? No sé si habrá alguna duda hasta aquí. No. Ya, muy bien. Entonces, si no hay ninguna duda, ya. Vamos a continuar, ¿ya? Con el procedimiento. Bueno, te pregunto por qué, porque la clave siempre va a ser esto, armarse el teorema del seno, ¿no? Armarse el teorema del seno, luego ya es cuestión simplemente de ecuaciones, ¿no? Pasar de dividir a multiplicar, hacer el cálculo respectivo, pero la clave está acá, armar el teorema del seno, ¿no? Y ver con qué datos puedo, o más bien dicho, con qué datos cuento para hacer el procedimiento, ¿ya? Bueno, si todo está claro hasta ahí, entonces estaríamos continuando. Aunque acá también vamos a ver el teorema del coseno, y el del seno. Muy bien. Lo que me falta calcular es el lado C, ¿no? Acá está el lado C. C minúscula, ¿no? Esa es la incógnita. Ya hemos encontrado el lado B, que estaba aquí. Ya hemos encontrado el ángulo C, que está acá. El lado C minúscula es el que me falta hallar. Entonces voy a volver a armar el teorema del seno, ¿no? Esto es igual a B sobre seno de B, ¿no? Sobre seno de B. Ya. Para usar el teorema del seno, tengo que, bueno, armarlo de esta forma. Vamos a volver a repetir cómo se arma, ¿ya? Y esto es A, ¿no? Siempre va a ser, perdón, lado, en este caso A minúscula, dividido sobre el seno del ángulo opuesto, ¿no? En este caso A mayúscula, que es esto, ¿ya? Que vale 45 grados, ¿no? No se ve, pero está ahí arriba, ¿no? Sobre seno de A mayúscula. Eso es igual a ¿qué? A C minúscula sobre el seno de C mayúscula, ¿no? Es decir, lado sobre el ángulo que está de frente, sobre el seno del ángulo que está de frente, perdón. Lado C dividido entre el seno del ángulo que está de frente, que es el ángulo C, ¿no? Y eso va a ser igual a B minúscula sobre seno del ángulo que está de frente, es decir, sobre seno de B mayúscula. Ya, de acá necesito conocer por lo menos 3 datos y tener un dato desconocido, ¿no? Que es el que voy a calcular.
Conozco A, ¿sí? Conozco esta A mayúscula, ¿sí? Vale 45 grados. Conozco la C minúscula, no, esa es la incógnita. Conozco la C mayúscula, la he calculado aquí, ¿no? Vale 75 grados. Sí, conozco B minúscula, sí, aquí está, lo he calculado, ¿no? Vale 6 raíz de 6, ¿no? Conozco B mayúscula, sí, vale 60 grados, ¿no? Está aquí la B mayúscula. Conozco, a ver, acá, la mayoría de los datos, pero el teorema del seno, para que se pueda aplicar, me dice que tiene que haber 3 datos conocidos y uno desconocido. Entonces, lo que puedo aplicar son estos dos, ¿no? Aquí no habría nada que calcular. No hay nada que calcular, todo es conocido ahí. Entonces, eso se suprime y voy a trabajar con estos dos, ¿no? Y bueno, reemplazo datos. La A vale 12 sobre el seno de A mayúscula que vale 45. Y esto es igual a C, que es la incógnita, sobre el seno de C, que es 75 grados, ¿no? Sobre el seno de 75 grados. Ya. Borramos esto. De acá tengo que despejar esta C. Por lo tanto, seno de 75 pasa de dividir a multiplicar. ¿Ya? Pasa de dividir a multiplicar. Y bueno, me quedaría de esta forma, ¿no? C es igual a 12 por seno de... Bueno, C es igual a 12 por seno de 75 sobre seno de 45, ¿no? Si meto todo eso a la calculadora, va a ser igual a 6 más raíz de 6. Perdón, 6 más 6 por raíz de 3. Todo eso son centímetros, ¿no? Bueno, lo estoy colocando de forma entera para colocar la cantidad exacta, ¿no? Pero también lo podemos calcular en decimales, ¿no? Esto aproximadamente en decimales es igual a 16.4, ¿ya? 16.4. También lo podemos colocar en decimales, ¿no? 16.4 centímetros. ¿Ya? Sería aproximadamente eso en decimales, ¿no? También lo podemos expresar de esa forma, ¿ya? Por lo tanto, la C vale 16.4 centímetros, ¿no? Ya habría encontrado la C, que hemos dicho que nos falta, lo voy a abreviar así nomás, ¿ya? El perímetro es otra incógnita y el área es otra incógnita, ¿ya? Área es otra incógnita. ¿Ya? Entonces, vamos a calcular el perímetro. A ver, ¿qué es el perímetro? ¿O qué entiendes por La suma de todos los lados. la suma de todos los lados, ¿no? Vamos a sumar todos los lados que hemos encontrado, ¿no? Perímetro es igual a A más B más C. A para mí vale 12 centímetros, ¿no? Colocamos directamente 12. B es 6 raíz de 6. Y C es 6 más 6 raíz de 3, ¿no? Bueno, así directamente me va a salir va a ser complejo hacer la suma, ¿no? No va a ser tan sencillo, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es convertirlo a decimales, ¿ya? A decimales. Voy a decir 12, 6 raíz de 6, es este 14.7, ¿no? Aproximadamente. 6 más 6 raíz de 3 es este 16.4 aproximadamente. Hacemos la suma de todo y me sale que el perímetro es 43.1 centímetros, ¿no? Al sumar todo. ¿Ya? Entonces, ese sería mi perímetro. Muy bien. Ese es nuestro perímetro. Vamos a calcular lo siguiente que nos falta, que es el área, ¿no? El área. Y para eso vamos a usar la fórmula que ya te indicaba en el Classroom, ¿no? Que es esta de acá.
donde conozco dos lados y un ángulo que está en medio de esos dos lados, ¿ya? Dividido entre 2, ¿no? Hay que conocer dos lados y hay que multiplicar por el seno del ángulo que está en medio de esos dos lados. Todo eso dividido entre 2. Yo estoy escogiendo el lado A y el lado B. También puedes escoger el lado C y el lado A, puedo decir. Pero acá tiene que ser multiplicado por el seno del ángulo que está en medio de C y de A, ¿no? Aquí entonces va a cambiar, ya no va a ser C mayúscula, va a ser otro ángulo, ¿no? ¿Ya? Entonces, tienes que ver tu gráfica para eso. Tienes que ver tu triángulo, ¿no? Justamente. A ver, acá. Lo vamos a copiar acá abajo para que sea más fácil de explicar. Ya. Si yo quiero calcular el área en esta parte, mira, lo que yo puedo hacer es, a ver, esto se llama A, ¿no? Esto se llama A. Y bueno, también ya he calculado B. Ya he encontrado, ya sé cuánto vale B, ¿no? Ya hemos hecho en el procedimiento. También he calculado C. Y también he calculado esta C mayúscula, ¿no? El ángulo, ¿ya? Entonces el área, ¿a qué va a ser igual? Si yo voy a usar esta fórmula, puedo decir que el área va a ser igual a esto. Puedo usar dos lados que conozco, ¿no? Puedo escoger, ¿ya? En este caso yo estoy escogiendo esta A minúscula y esta B minúscula, ¿ya? Puedo escoger. Voy a decir, el área va a ser igual a minúscula multiplicado por B minúscula multiplicado por seno del ángulo que está en medio de A minúscula y de B minúscula. ¿Cuál es ese ángulo que está en medio de esta A minúscula y de esta B minúscula? Es este de acá, ¿no? Ese ángulo está en medio de esos dos. El ángulo C, C mayúscula, ¿ya? Entonces digo por seno del ángulo C mayúscula. Todo eso dividido entre 2 me va a dar el área, ¿ya? También podemos armar de otra forma, ¿ya? Pero, a ver, lo vamos a hacer como un procedimiento complementario eso. Ya, vamos a hacerlo luego, ya vamos a tratar de hacerlo de otra forma y vamos a obtener el mismo resultado. A ver, ya. Acá por lo pronto es eso, ¿no ven? Tengo que conocer dos lados, en este caso A y B, conozco, perfecto, y multiplico A por B por el seno del ángulo que está en la mitad de los dos, ¿no? O en medio de los dos, es decir, por el seno de C mayúscula, todo eso dividido entre 2, ¿no? Y bueno, simplemente luego es cuestión de reemplazar datos, ¿ya? Reemplazar datos en la fórmula. Reemplazamos datos en la fórmula. Y bueno, acá yo tengo que justamente A vale 12, ¿no? A vale 12. A vale 12. Esta B hemos calculado que vale todo esto, ¿no? 6 raíz de 6. Todo eso vale la B, ¿ya? 6 raíz de 6. Entonces sería 12 multiplicado por 6 raíz de 6 por seno del ángulo que estaba en medio. El ángulo que estaba en medio de A y de B, ¿cuál era? El ángulo que estaba en medio de A y de B era este, ¿no? Y eso hemos calculado, si te acuerdas, que vale 75 grados, ¿no? Lo hemos calculado ya. Y bueno, colocamos eso, ¿no? Por seno de 75 grados. Todo eso dividido entre 2, ¿ya? Todo eso dividido entre 2. Y bueno, metemos todo eso a la calculadora, ¿no? Y me va a dar 85.18 centímetros cuadrados, ¿ya? Cuadrados. Entonces, de esa forma calculamos el área, ¿ya?
Y bueno, con eso ya habría acabado todo mi procedimiento, ¿no? Y bueno, a ver, acá vamos a tratar de encontrar el área. Para finalizar, vamos a volver a calcular el área, pero de diferente forma, ¿ya? Con esto acabamos. El área lo voy a calcular de diferente forma ahora. Si quiero usar esta fórmula de acá, del área, pero con diferentes elementos, tengo que fijarme en esto, ¿no? En esto de acá. A ver, acá está B, acá estaría C minúscula y acá estaría A minúscula, ¿ya? Aquí ya he utilizado A y B, ¿no ve? A ver, voy a utilizar B y C esta vez, ¿ya? Entonces voy a decir que para calcular el área, tengo que multiplicar B por C. Estoy usando B y C esta vez, ¿no? He dicho, B y C voy a usar, multiplicado por el seno del ángulo que está en medio de B y de C. A ver, vamos a ver. He utilizado ya el lado B, el lado C. Estoy utilizando estos dos lados para calcular el área, ¿no? B y C. Multiplicado todo eso por el seno del ángulo que está en medio de B y de C. ¿Cuál es ese ángulo? Este de acá, el ángulo A, ¿no? El ángulo A mayúscula. Entonces, acá digo, por el seno de A mayúscula. ¿Ya? Todo eso dividido entre 2. ¿No? Entonces, siempre para calcular el área por esta fórmula, tengo que conocer dos lados y en medio de esos dos lados un ángulo, ¿no ve? Para poder armar la fórmula, ¿no? Multiplico los dos lados, en este caso B por C, por el seno del ángulo que está en medio de los dos, en este caso seno de A mayúscula. Todo dividido entre 2, ¿no? Y bueno, lo siguiente simplemente es reemplazar datos, ¿no? Reemplazamos datos. ¿Ya? Ya vamos a ver. Esto de acá. Ya. Esto sería área es igual a la B, ¿cuánto vale? Acá tenemos, ¿no? ¿Cuánto vale la B? Que sería esto. Esto es B. Y para mí esto es C, ¿no? Todo eso es C. B y C. Ya. Vamos a decir multiplicado todo esto. Acá estaría multiplicando 6 raíz de 6. O 6 multiplicado por raíz de 6. Todo esto multiplicado por todo esto de acá, ¿no? Y por la C, multiplicado por la C, que es 6 más 6. Todo esto raíz de 6, ¿no? Ya, 6 más 6, raíz de 3, perdón. Raíz de 3 multiplicado por el seno, del ángulo A mayúscula. ¿Cuánto vale el ángulo A mayúscula? 45 grados, ¿no? 45 grados, todo eso sobre 2. Bueno, si metemos todo eso a la calculadora, me tiene que salir lo que hemos dicho, ¿no? Acá lo voy a tratar de calcular directamente en este programa. Ya, 85.177. El programa me lo está redondeando a 3 decimales. Si yo quiero, lo puedo redondear a 2 y esto tendría que ser 18, ¿no ve? 18 si redondeamos. Este número de acá atrás es mayor que 5, les redondea al que le sigue en 1, ¿no? 1 más. Entonces me quedaría 85.18, ¿no? Redondeado a 2 decimales. Por lo tanto, sería lo mismo que lo que hemos sacado hace rato, ¿ya?
Entonces, la cuestión es hacer un poco de memoria también acá, ¿no? Es hacer un poco de memoria, identificar los elementos para poder aplicar la fórmula y reemplazar, ¿no? Ya, entonces acá quedaremos. No sé si habrá alguna duda. Acá con el perímetro, no creo. Con al sacar el área o al armar el teorema del seno, no sé si hay alguna pregunta. No. Ya, muy bien. Entonces quedaremos acá. Vamos a seguir viendo algunos ejercicios más de triángulos oblicuángulos la siguiente clase, que sería el día jueves, ¿no? A las 5. Y vamos a pasar luego ya a ver identidades trigonométricas, ¿ya? Identidades trigonométricas. Por eso ya lo fui dejando todo en el Classroom, ¿ya? Ahí están las fórmulas, está todo ahí, ¿ya? Vamos a usar los dos formularios, sobre todo este, ¿no? El que está en PDF. No sé por qué no lo quiere mostrar. Acá está. Sobre todo vamos a usar este que está en PDF para utilizar lo que es justamente las identidades trigonométricas, ¿no? Que son, por ejemplo, transformación de sumas a productos, razones de ángulo, suma o diferencia. Esas son identidades trigonométricas, ¿ya? A qué es igual la cotangente en función de la tangente, ¿no? Ángulo mitad, ángulo doble, ¿ya? Vamos a ir viendo todo eso ya después de triángulos oblicuángulos. Y eso se llama identidades trigonométricas. Ya. Después, también hay una práctica, ¿ya? Y hay una práctica aquí en el Classroom. Esto se ha trabado. Ya. Hay una práctica que ya he dejado del anterior tema, ¿no? De triángulos, rectángulos. Hasta acá. Práctica número 1. Ya, son todos bueno, son problemas de todo lo que hemos visto, más bien dicho. Ya, entonces, no me gusta mirar a veces una fecha específica en estos cursos, digamos, que lo vayas a resolver en una semana o en tantos días, ¿no? Me puedes enviar nomás todo lo que has resuelto, todo lo que puedas resolver, ¿no? Y si tienes alguna duda en algún ejercicio, lo vamos a resolver también, ¿ya? Al inicio de una de las clases, ¿ya? Pero ya lo puedes ir resolviendo, ¿no? Todo lo que puedas. Ya, entonces quedaremos acá. Sería la siguiente clase el día jueves. Hasta luego. Hasta luego.